cayó bien, le cayó bien. Yo sé que estás aquí. Gloria a Dios, aleluya. Siento tu caminar. Cristo vive. Oh, tú te mueves entre el pueblo, voy trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Alabado sea Dios. Canta si puedes. Te mueves entre el pueblo, Oh, santo Dios. Aleluya. trayendo sanidad. Canta. Oh, Jehová. Aleluya. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro Aleluya. quisiera fluir como maestro esta noche. No pegar tanto grito porque si no nos vamos a deshidratar todos. Agarre su papel, su bolígrafo, su cuaderno, algunos que son más finos, su iPad. Yo soy un viejito de la vieja escuela, todavía anoto lo que predico y me quedaré así porque me gusta más así. He contado esto por años. Una niña llega de la escuela y le dice a su abuela: abuela, hoy aprendí que yo nunca debería de tomar nada de un desconocido. La abuela le dijo: tremendo, le dijo. Abuela, también aprendí que nunca debería de subir a un automóvil con un desconocido. Buenísimo. Abuela, yo también aprendí hoy que nunca debería de sentarme para aprender de un desconocido. Y la abuela se quedó y le dijo: extraordinario. Y la niña bajó su rostro y dijo: abuela, ¿qué es un desconocido? Wow. Para mí el problema que la iglesia ha tenido por muchos años, y lo digo a son de temor, pero para mí el problema de la iglesia es que manejamos muchos conceptos, pero carecemos de esencia. Aleluya. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la cultura hebrea y las raíces hebreas. Pero a mí me dijeron mucha gente, y escucho gente decir que las veces que yo invoqué al Señor con el nombre que yo lo invocaba, yo estaba invocando un caballo, me dijeron. Que no se llama Jesús, que se llama Yeshua, que se llama todo lo que usted le quiera poner. El problema es que la gente no entendió que hace 34 años el que apareció en mi casa a las 3 de la mañana no fue un caballo. Aleluya. Wow. Y al que yo conocí hace 34 años atrás, ni siquiera se presentó como alguien religioso, se presentó como una esencia de vida. Y cuando yo oré por un muerto y se levantó, yo nunca invoqué a un ser extraño. Yo fui a Israel casi 30 veces y descubrí rabinos que conocen secretos que nadie conoce. Están más muertos que el diablo. Wow. Porque uno puede conocer conceptos y perderse de la esencia. Hey. Y si pierdes esencia, entonces estarás como la niña que parece que lo había conocido todo, pero había perdido la realidad de lo que tenía que ser un desconocido. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen aleluya? Anote si puede. Le va a ayudar esto. Voy a bendecir hasta los ruedos de los zapatos, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Durante años insistí que cuando tú miras la naturaleza del Creador y vas mucho más allá, te das cuenta que Dios no es Jehová, te das cuenta que no es Sidkenu, que no es Ra, que no es Rafa, que no es Nisi, que no es Shalom.
te das cuenta que esos nombres obedecen a una área del carácter de Él. De pronto alguien dice, pero es que el Señor es amor. Sí, esa es su naturaleza. El Señor es poderoso, sí, es uno de sus atributos. Pero cuando vas a la Escritura, descubres que aún la Trinidad es un invento de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Evangélica lo predicó por años. Porque te das cuenta que la esencia, su verdadero nombre tenía que ver con Elohim, con el Altísimo, el que nadie pudo tocar jamás. Pero esa esencia tuvo tres derivaciones. Se derivó en Padre, se derivó en Hijo y se derivó en Espíritu Santo. Entonces, cuando miras esas derivaciones desde esta perspectiva, te das cuenta que el ángel Gabriel cubría al Espíritu Santo, el ángel Miguel cubría al Padre, y te das cuenta que Luzbel cubría exactamente la esencia. Por eso es que hay una situación tan seria. Y los que saben Biblia saben que cuando Luzbel cayó de la eternidad del Padre, se trajo 300 dimensiones acá abajo. Por eso es que cuando Gedeón va a la guerra, parece que Dios quiere golpear algo que el mundo natural no lo ve. Por eso le dice, 10,000 no sirven. Se quedó con 300. Con 300 voy a golpear lo que aparentemente en la eternidad tenía don de deidad y don de autoridad y don de gloria, que solo los entendidos lo entenderán. Porque el problema grande que hoy tenemos es que tenemos gente con cuerpo chiquito y cabeza grande. Saben demasiado, pero si lo pones a orar por un enfermo, el enfermo casi que le está orando una oración, alguna otra cosa, porque sabe que este sabe mucho, pero carece de esencia. Cuando se carece de esencia, se carece de autoridad, se carece de poder y de gloria. No, usted no me está entendiendo mejor que lo que estoy diciendo. Gloria a A Dios. su nombre. Gloria a Dios. Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir aleluya. Le digo una cosa fea a ustedes y los acabo de descargar a todos. Cuando yo descubrí que mis finanzas no dependen de los evangélicos, empecé a prosperar. Wow. Vivo mejor que como viviría en Estados Unidos. Manejo los carros que nunca pensé tener. Vivo en la casa que jamás soñé. Descubrí que a Jesús ni siquiera sus discípulos le diezmaban. Wow. Se espera, no, aprenda Biblia y después hablamos. A Jesús no le diezmaba a Pedro. ¿Y cómo eran salvos si no diezmaban? A Jesús lo sostenían mujeres nobles que ni siquiera se congregaban. Wow. No sé si me está entendiendo lo que digo. Aleluya. Aprendí que mi bendición no depende de gente que habla el mismo lenguaje mío. Aprendí que mi bendición depende de gente que cree en una asignación que yo tengo en la tierra, aunque no se congregue conmigo. Alábalo si puedes. Aleluya. Como cañón eso. Por eso yo hablo del quinto evangelio, porque hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero Pablo llega en Romanos y Pablo habla de un quinto evangelio, porque Pablo dice, ustedes vieron a un rey que se manifestó, pero en este quinto evangelio él ya no se manifiesta de una manera, sino que ahora él camina a través de ustedes y él hace lo que no se había visto. No, usted no me está entendiendo nada. Alábalo si puedes, porque no estás aquí todavía. Por eso es que Pablo dice, ustedes tienen problemas, ustedes todavía están amarrados en la doctrina de bautismos. Ustedes están amarrados en la doctrina de imposición de manos. Ustedes todavía están amarrados en la doctrina de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y Pablo dice, este debería de ser material de bebés. Pero ustedes creen que todavía pueden entender eso. Y Pablo dice, eso debía estar muy lejos de ustedes hace tiempo. Deberían de manejar otro tipo de cosas. ¿Tú sabías que si tú te mueres pobre, serás una vergüenza para el reino de Dios? Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Abre eso, por favor. Porque si mis hijas anduvieran descalzas, la gente no hablaría de ellas. La gente hablaría de mí. Hay gente que está haciendo que los hombres murmuren de Dios. Hay gente que para lo único que tienen fe es para hablar en lenguas. Hasta los brujos hablan en lenguas. Por eso es que los brujos de
Egipto podían convertir varas en serpiente igual, y eso no era ningún asombro. El asombro para ellos fue que había una vara que tenía un poder de autoridad sobre lo que ellos tenían. Porque hay gente que puede reproducir cosas, pero no puede reproducir la esencia. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A mí me enseñaron por años que yo era un ser humano y entonces tenía que aprender a vivir como humano. Pero de pronto descubro que eso no puede ser así. Descubro que yo vengo de una eternidad pasada, que estoy en una eternidad presente y voy rumbo a una eternidad futura. Que de donde yo vengo no hay sentimiento, de yo vengo no hay alma, de donde yo vengo no se me sube el ácido úrico. Entonces aprendí que para yo vivir en la tierra de los vivientes, yo no puedo andar registrando las realidades de la tierra, sino manifestar las realidades de la eternidad. Claro, usted no está entendiendo lo que estoy diciendo. Aprendí que yo soy un espíritu al cual se le permite tener revelaciones o manifestaciones humanas. Que no soy un humano que se le escalofría el cuerpo porque tuvo una revelación, sino que soy un espíritu que tiene la capacidad de manifestarse de una manera distinta. A su nombre sea la gloria. No los oigo, a su nombre sea la gloria. ¿Por qué la gente corre tanto atrás de los predicadores? ¿Y por qué hay tanta gente defraudada, decepcionada? ¿Por qué hay gente que nunca le funcionó la ofrenda y el diezmo? Porque curiosamente pusieron al hombre en el lugar que solo le pertenece a Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. El sacerdote era llamado por Dios a presentar las ofrendas del pueblo a Dios. No sé si escucha lo que le digo. Cuando yo leo estas cosas, a mí se me sacude el cuerpo. La gran pregunta: ¿quién eres? Tenemos una carencia muy grande de emociones. ¿Sabe por qué hay gente que envidia tanto? Y a mí no me gusta hablar tanto de la gente, no tengo tiempo para eso. ¿Sabe por qué hay gente que envidia tanto? Porque no saben lo que tienen hasta que ven en ti algo diferente. Y esa carencia tiene que ver con un problema de identidad. Un problema serio de identidad. A su nombre. A su nombre. Alguien tiene que decir aleluya. ¡Aleluya! Alguien tiene que decir gloria a Dios. ¿Quién es? Casi 7.000 millones de personas aquí. Casi. Ninguno tiene la huella digital igual que la mía ni la tuya. Nadie tiene el olor del cuerpo igual al tuyo, al mío. Nadie tiene ni siquiera las cadenas de ADN igual a las tuyas y a las mías. Según la robótica y la biogenética, dice que ni siquiera, escucha esto, ni siquiera el iris del ojo es igual. Pueden nacer gemelos de la misma placenta, pero son distintos en las cosas mencionadas. Entonces, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te enviaron aquí? Porque una cosa es ser un hombre lleno de dones y otra cosa es ser un don divino sobre la tierra. Porque cuando tú tienes dones manifiestas carismas, pero cuando tú eres un don de Dios, tú eres un peligro. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Porque ¿quién ha podido tocar a Dios? Jamás. Si la Escritura enseña que tú y yo venimos de algo que se llama eternidad pasada y estamos en esta eternidad presente, quiere decir que somos seres eternos. Y me preguntó una señorita en una universidad y me dijo: ¿qué es eternidad para usted? Yo le dije: si un pajarillo tomara un grano de arena del planeta Tierra y durara 1000 años subiendo y 1000 años bajando, de manera que trasladara el planeta Tierra a la luna, durando 1000 subiendo y 1000 bajando, cuando termine de trasladar el planeta Tierra, será el principio de una eternidad. O les da una diarrea mental o se componen ustedes, hermano. Cuando descubrí estas cosas, entonces empecé a vivir de otra manera y empecé a caminar de otra manera. No sé si me escucha.
¿Por qué Gloria a hay Dios. tanta gente con problemas morales? ¿Por qué hay tanta gente que uno ve que aparentemente está ungida, pero al final terminan con tanta situación? Porque nosotros mismos nos enfermamos. No tenemos mentores que tengan la capacidad de fluir como si tuvieran un nivel de paternidad. Porque a todo lo que la gente le llama paternidad hoy, lo primero que hacen es darle un número de cuenta para que deposite plata. Bueno, Y la paternidad no tenía nada que ver con eso. La paternidad tenía que ver con alguien que se ponía en un lugar en medio de tú y en medio de algo, para que este algo, antes de que te toque a ti tiene que tocarlo primero a él. No sé si me está entendiendo. A su nombre se alegra. Alguien puede levantar sus manos y decir: pastor, estoy como preocupado. No sé si sudo de la calor o de la turbación Quiero que más. tengo en la cabeza. Pero algo pasó. Algo pasó. Por años hemos hablado de reino y reino y reino y reino. Y el tema del reino es como interesante, porque las iglesias creen que el reino se mide con cuántas jipetas están aparcadas abajo. No tiene nada que ver con eso. El reino es una manifestación. Y si tú y yo no gobernamos nuestra cosmovisión, aunque hablemos en lengua, somos esclavos. Gloria a Y Dios. aunque cantemos bonito, somos esclavos. No sé si alguien está escuchando. Yo tenía un pastor, el mío murió hace casi 4 o 5 años, y me dejó a otro pastor, que fue el pastor que siempre estuvo con él. Y yo he tenido momentos difíciles y salgo corriendo y me arrodillo y le digo a mi viejo: me está pasando esto. Me está pasando esto. Yo nunca me turbé porque una persona dijo, porque el otro dijo. Nunca me turbé por eso. Pero sí me turbé cuando me di cuenta que habían emociones dentro de mí que estaban fuera de la realidad. Y entonces, como supe que yo cargaba generaciones encima, hoy tengo 50 años. Y yo no quisiera morir el día de mañana y saber que hay una parte que quedó inconclusa. Por eso llego y le digo: necesito que ores. Quiero desnudar las miserias que tengo dentro. Con la bendición de que ese viejo no saldrá corriendo a decirle a nadie, porque ese hombre conoce de paternidad. Es su nombre. Y la gente que entiende de paternidad trata de cubrir las miserias de otro para poderlos llevar delante del Señor. A su nombre se llama. Alguien tiene que decir aleluya. Pablo dice: ustedes viven muy amarrados en arrepentirse de obras muertas. Ustedes tienen un problema para hablar, tienen una situación que no saben cómo hacerlo. Pablo dice: a menos que nuestra alma sea regenetizada, nosotros nunca llegaremos donde tenemos que llegar. Porque tenemos seres muy envueltos en grandeza, pero muy miserables a nivel espiritual. wow. Por eso hay cosas que suenan muy bonito hoy, pero mañana están desafinadas. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué estoy aquí? Porque cuando este muchachito que está aquí andaba en una motora que le echaba 100 pesos de gasolina, que se le quedaba varada de camino y tenía que dejarla a la orilla de una gasolinera, que nadie se robaba esa porquería, porque eso no valía la pena ni robarse, hermano. Con unos trajes feos, hermano, con unas camisitas que daban ganas como decirle: muchacho, ¿qué te pasó? Cuando yo vi a ese muchacho, yo no vi su realidad, yo vi una eternidad en él. Y cuando vi esa eternidad, yo supe que ese muchachito llegaría lejos. Y había gente que me decía: ¿por qué usted anda esa gente? Si esa gente, típico dominicano, que no mencionaré el léxico, pero decían cosas que eran groseras. Y yo siempre dije: yo tengo fe en estos dos muchachos. Y creo que un día, cuando yo sea un viejito, estos estarán haciendo estragos en toda la tierra. Y estarán mirando maravillas, y estarán mirando señales, y estarán mirando prodigios. A su nombre sea la gloria. Levante su mano un instante. Gloria al Señor. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Oramos.
Descubrí algo con los años. A menos que a mí se me abran los ojos del entendimiento, seré un miope toda la vida. Porque la bendición está más cerca de lo que tú piensas. Pero la ceguera no nos ha hecho ver ni entender. Vendemos una casa y de pronto llega otro y monta un negocio y se hizo millonario. Y el que vivía en esa casa era pobre toda su vida. Porque ellos tienen un problema. Pablo dice, es que necesitamos que los ojos del entendimiento se abran. Gloria a Dios. Ustedes nunca cambiarán a la gente con mensajes bonitos. Ustedes solo cambiarán a la gente cuando ustedes se rindan a Dios, antes de creer que la gente cambiará con lo que tú predicas. Bien, gloria a Dios. Porque tal cual el sacerdote, tal cual será el pueblo. La gente no brillará más ni menos de lo que tú brillas en la soledad de una noche. Gloria a Dios. Y nunca cambiaremos a nadie a través de púlpitos. Las vidas solo son cambiadas cuando yo los paro en intercesión. Y cuando tengo un vientre listo para poder parir lo que otros no pueden parir. La Biblia me enseña a mí que la primera matriz que hubo en esta tierra aparece en Génesis. Fue la materia prima que se usó para crear un ser que no existía. La segunda matriz que existe, la Biblia me enseña a mí que fue la matriz